Muy bien, señores, es mejor tarde que nunca. El entaponamiento de la ciudad que le cuesta al Estado y al país, a la economía dominicana, un dineral, muchos millones de pesos y de dólares diariamente. Esta forma, caos que hay en el tránsito. Ojalá que eso se resuelva. Tenemos a Rafael Ito Bisonó, como lo habíamos anunciado, quien es precandidato, no importa, y ustedes, óiganlo bien, precandidato presidencial. Va a estar ahí. Y yo digo que Ito es uno de los que apuesta a la segunda vuelta, ¿eh? ¿Tú crees? Es un muchacho joven, de apenas 70 años. ¿Cómo tú estás, Ito? ¿Cómo va todo? Gran amigo nuestro, saludos. Bien, y agradeciéndole la invitación. La verdad que cuando vengo aquí me gusta porque podemos conversar sobre el contenido de la política y de las realidades. Y debo hacer un preámbulo. Ciertamente preocupante el tema del transporte y es de los retos que tenemos por delante, porque en una ciudad donde primero la contaminación hoy día, la pérdida del tiempo del ser humano que va a trabajar, que va a dinamizarse, la propia contrariedad que eso le causa y el gasto que esto genera, eso le tenemos que buscar una solución y es parte de nuestros planes. Un servicio público que funcione, ya sea con el respaldo para los que se dedican a eso o en lo que nosotros creemos, la asociación público-privada con la inversión del Estado donde se pueda hacer, es lo que ha llevado a las grandes soluciones en las metrópolis donde han estado igual o peor que nosotros. O sea, se puede resolver, pero hay que dedicar un plan de mediano y largo plazo. No puede seguir que se inaugura un metro que quizás no fue la mejor opción en cuanto a la trazabilidad y el tipo, y a qué costo, ¿verdad? Pero resulta que ya está ahí, hay que aprovecharlo. Hay que ponerle más vagones y hay que terminar una segunda línea. Y no lo hacen, prefieren comenzar otras cosas. Es aquella parte negativa del político dominicano. Comencemos, por ejemplo, con Balaguer, que llega y encuentra el INVI que dejó Jorge Blanco construyéndose los apartamentos, ¿verdad? Sí, y lo para y comienza a hacer otro. No, vamos a acabarlo, porque es dinero como quiera del Estado. O cuando Balaguer sale en el 78, que deja un puente a mitad frente al zoológico, ¿verdad? Sí. Y no lo termina hasta 10 años después cuando vuelve. Eso no puede seguir dándose. Así fue. Sí. O sea, fíjate que primero te puse el ejemplo de Balaguer, y después te puse el ejemplo de los 10 años del PRD. Sí. Y primero de eso te puse el ejemplo de que Leonel hace una línea del metro y la dejan por mitad y no le ponen más vagones. Prefieren comenzar un teleférico. Nosotros tenemos que solucionar el problema al ciudadano, el de a pie, o aquel que tiene 100,000 pesos y no puede ser que lo entre en un carrito para estarlo reparando cada 5 minutos para poder llegar a su trabajo. Así es. Y todo el activismo político ha entrado en una nueva etapa y dimensión importante, porque los dos grandes bloques, las dos grandes agrupaciones políticas del país, conformada por el Partido de la Liberación Dominicana y por el Partido Revolucionario Moderno, pues ya se encaminan a sus procesos internos, uno cerrado, que es el PRM, y el otro abierto, que es el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que ya incluso dentro de lo que es la lucha interna en ese partido, pues ya también tiene una apuesta. Por un lado tiene más de una apuesta porque son 4 precandidatos que hay, 5 precandidatos que hay, pero realmente hay dos bloques, que es el que conforma el expresidente Leonel Fernández y el otro que lidera el presidente Danilo Medina, ahora representado por Gonzalo Castillo. Y por otro lado está el PRM con esos dos liderazgos entre Hipólito Mejía y en medio de todo eso entonces una considerable cantidad de agrupaciones políticas minoritarias que parecen estar esperando a ver qué va a acontecer el 6 de octubre para entonces comenzar a operar en una u otra dirección. ¿Cómo tú ves el panorama? ¿Cómo lo percibes con miras a esos eventos de octubre y posteriormente lo que vendrá a ser la gran jornada del 2020? Fíjate, primero me gustaría recordar junto con ustedes la política como ciencia y el comportamiento del ser humano. En República Dominicana, pudiéramos coger la historia, los libros están ahí. Pero comenzamos, por ejemplo, con
Balaguer, en la nueva república luego de la tiranía, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasó con Balaguer y Lora? Balaguer le prometió a Lora que lo iba a apoyar. Sí. Al final no lo apoyó. Sí. Pero en ese mismo liderazgo quedó entrampado Fernando Álvarez Bogar, que se ocupó del partido y Balaguer se ocupó de la presidencia. Y cuando Balaguer le reclamó, ¿verdad?, las reelecciones, Fernando creía que podía contar con el partido porque él se ocupaba de eso. Y entonces hubo ese enfrentamiento y Balaguer lo aplastó, que era el líder político. Sí. Así salieron otros liderazgos como el de Víctor Gómez Vergés, cuando fue candidato a la OEA, Sí. perdió por un voto, pero surgió desde un frente de jóvenes. Sí. Y tuvo una incidencia El Movimiento Nacional de la Juventud. Sí. Bueno, después viene la época del PRD, donde sale este hombre hacendado de mucho respeto, apoyado para que toda la corriente política no se enfrentaran, sino que escogieran a un liderazgo para entrar el PRD. Pero luego entraron en fuerza a la corriente política y dominó entonces la de Salvador Jorge Blanco, que venía de la revolución. Sí. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Con Yotin Curi y una serie de gente, Sí. mientras don Antonio estaba ordeñando vaca, ellos eran los políticos. Sí. Y dijeron, espérate, ahora nos toca a nosotros. Pero Antonio Guzmán entonces dijo, no, espérate, eso a mí me va a costar y yo voy a apoyar mejor a Magluta. A Jacobo Magluta. Pero ganó la parte política. Sí. Y se impuso entonces Salvador, y luego sí se dio el enfrentamiento. Salvador Magluta, y evidentemente Salvador hizo que Magluta perdiera y él cayó preso con toda su gente. Sí. Entonces, después se genera lo mismo. Viene de nuevo Balaguer y se da el enfrentamiento. Jacinto Peinado, Balaguer, Morales. No pueden y no hay un delfín que se coloque para salvar aquellos 2 años que le dieron o le quitaron. Como ustedes quieran. Así es. Y el que causó esa división de ese periodo estaba vestido de blanco con su bandera cruzada, ¿verdad? Sí. Peña Gómez. Sí. Porque fue el que causó eso y tenía ese control. Sí. Así es. Entonces, de repente, esa división de la sociedad que siempre ha existido, podemos decir, entre conservadores y liberales de aquella época, del origen, colocó a esa parte que estaba frente a lo que era Peña Gómez en ese momento, a Leonel Fernández. A Leonel Fernández. Porque no fue solamente de que apoyen a este, no. Era que estaba dividida en una polarización la sociedad. Así es. Entonces, gana este desconocido, porque era un desconocido, Así es. con un partidito de un 10%, y sale ahí. Entonces, lo mismo sucede después. Se impone Hipólito, pero Hipólito termina después dividiendo su partido también, Miguel por un lado, él y Abinader por otro. Entonces, son coyunturas que hay que ver qué va a pasar ahora sobre la experiencia de la sociedad dominicana. Sí. No basta con tener el manejo del Estado y poner uno sus credenciales sobre otro candidato para que eso suceda. Puede suceder, porque, por ejemplo, en Colombia, Uribe impulsó a Duque. Lo hizo. Sí. O sea, yo con esto no estoy fijando posición, sino analizando los diferentes escenarios. Sí. Entonces, habrá que ver qué va a pasar el 2 de octubre si gana la maquinaria del Estado, que en la experiencia del PLD, ahora que nos vamos a referir al PLD, ha funcionado cuando tienen el Estado y cuando se enfrentan 2 candidatos líderes. Una vez le ganó a Danilo, porque Danilo en la marquesina de su comando de campaña se subió en un carro y dijo, a mí me ganó el Estado. Sí. Y después Danilo, siendo presidente, hace lo mismo y Leonel escribe unos artículos que hace un recuento de cómo se repartían los sobrecitos y dónde iban las masas cuando los sobres y que le ganó el Estado a él. Sí. Pero resulta que ahora hay un jugador nuevo que no propiamente es el que tiene el liderazgo y representa la fuerza, sino que es un endoso. Sí. Entonces, todo el mundo está esperando ver qué pasa ¿Qué va a ahí, pasar ahí? en ese problema de ellos. Yo no sé, porque yo no puedo decir, ¿verdad? Ni tengo simpatía ahí. Pero lo mismo pasa en el PRM. Ahí es lo mismo. ¿Quién inscribió? ¿Quién no inscribió? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, he sabido que hay candidatos y funcionarios del PRM
que no tienen una foto todavía con Luis Abinader, ni de antes de la campaña de él. Y sucede en todos los partidos, no lo digo solamente por ese, lo digo porque ese también tiene un desgaste dentro del sistema. Sí. Son nuevos del nombre, pero no son nuevos ni de las mañas, ni de los grupos, ni de los que están ahí adentro, ni de quienes lo conforman. Eso es así. Entonces, después del 2 de octubre. Del 6. Del 6 de octubre. Del 6. Si gana Leonel, ¿qué va a pasar? Que el resto o se va a quedar una parte sentado contemplando en la valla, yo no quiero meterme más de ahí, esperando a que a una segunda vuelta. No van a apostar a la primera vuelta. Porque en la segunda vuelta que le van a decir, tú me necesitas, dime cómo que no vamos a arreglar o cómo es que vamos a participar. Si ganara Gonzalo, los de Leonel harán lo mismo. No, espérate, tú ganaste, gana, ve a las elecciones y gana. Entonces en una segunda vuelta le van a decir, espérate, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo que no vamos a entender? Y lo mismo va a funcionar en el PRM. Además de que... Complicado el asunto. Pero es la realidad. Sí, ustedes claro. cogen hoy los datos que se tienen de las evaluaciones que hizo el PLD para escoger su candidato de la facción Danilo. Sí. Y ven la porción que dice, no sé por quién voy a votar o no voy a votar. Y da más de un 50%. Ay. Ahora, quítale a la facción que sí se identificó con un candidato la resaca de lo que no se van a integrar. Entonces, mucho más de un 50%. Ojo con eso. ¿Qué señala eso? Que hay una segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta es que está la oportunidad de quienes como yo tenemos una propuesta diferente, que nos atrevemos a decir, pero ven acá, es que estos dos partidos tienen 25 años gobernando, tienen un estilo igual, PRM y PLD, igual de gobernar, endeudamiento, haitianización, abandono de los sectores productivos, falta de oportunidad a los jóvenes, la inseguridad. A eso no se le puede llamar crecimiento. Entonces, con un hartazgo de la gente, porque tú te topas con una serie de ministros que por una u otra razón tienen 16 años siendo ministros. Entonces, cuando pasa lo de Villa Vázquez, que hay unos policías y unos fiscales que le ponen droga, se despacha el ministro encargado de la seguridad del Estado, del ciudadano. No, hombre, hay que investigarlo porque están con un aire acondicionado allá en Villa Vázquez. Óigase. Y cuando agarran a César el abusador, sale el director de rentas internas. No, yo tengo 7 años buscándolo porque no quiere pagar impuestos. Pero si usted no declara, si pone una paletera, le cierran la paletera y lo meten preso. Hasta el senador de Baní le cerraron la tienda. Pero a César el abusador no. Y el director del DNI dice, no, yo tengo 5 años persiguiéndolo. Y no lo encuentro. No lo encuentra. Con fotos, con todos los políticos, con todo el mundo. Y mientras tanto la justicia tiene un caso como el de Odebrecht, vergonzoso para la República Dominicana, donde los principales imputados, de acuerdo a la Procuraduría, de esa fullería, atraco al Estado Dominicano, que es al pueblo, porque el Estado no tiene dinero, es el pueblo que pone en su cuarto. Anda por ahí retratándose en los restaurantes, en las playas, con su cara de relambeo. Eso es lo que está pasando en República Dominicana. Entonces la gente está harta. Pero ¿quién garantiza? Porque dice que para ti el PRM y PLD es la misma cosa, con diferentes denominaciones. Pero ¿cómo es que aún así, cuando uno va al escrutinio público a través de las encuestas, que lo único que tiene uno como instrumento para medir preferencia, tú te encuentras entonces con que el Partido de la Liberación Dominicana sigue encaramado allá arriba, muy bien posicionado en la estima pública, y en un segundo lugar precisamente al otro partido, al Partido Revolucionario Moderno. Y si sigue buscando más abajo, entonces te encuentras con una situación. ¿Por qué son preferidas lastimera? esas fuerzas políticas? ¿Por qué siguen siendo preferidas? Por el gran público. Con toda esa Sí. falencia que acabas de Eso señalar. es así. Y es así por dos razones. Primero, no hay a la vista otras opciones. Y no hay a la vista otras opciones porque todavía nosotros no hemos formalizado candidaturas. Es lo primero. Y la segunda, que es muy poderosa, es porque
a través de esas informaciones que ustedes ven, que yo veo, y que los amigos televidentes ven en los periódicos o en los anuncios pagados, porque es ahí que se ven, es porque la colocan lo que tienen la manera de tener secuestrada la comunicación paga en República Dominicana, ya sea por enllavadura de los empresarios o ya sea por pago de nominal. Ahora, si usted va a lo que es la nueva plataforma de hoy, ¿qué es esto? Que gracias a Dios todavía no lo entienden lo que son políticos con las viejas mañas, y además de eso no conectan, entonces las simpatías son otras y las movilidades son otras. ¿A qué yo me refiero? Usted coge hoy el Instagram, le invito a que nos sigan, @itovisonó, en el Facebook, @itovisonó, vean mi cuenta y compárenla con la de los otros candidatos. Pero, por ejemplo, Gonzalo Castillo, usted busca hoy, y me van a excusar, en el Diario Libre una caricatura, y es una amenaza de que un monstruo, ¿verdad? Con una careta le dice, no importa dónde te metas, yo te saldré. Y es Gonzalo Castillo, con un machete en la mano, diciéndole, no importa, te voy a salir, si pelo un plátano, adentro de la cácara hay una foto de él. Si abre una fundita de papita, adentro de la papita hay una... ¿Y de dónde saca ese dinero? ¿Y cómo es que lo hace? Porque eso cuesta muchísimo dinero. Entonces la gente se da cuenta que efectivamente el cuestionamiento que se hace de dinero fácil, de dinero del Estado, está presente. Porque no hay otra manera de hacerlo. Pero cuando tú entonces entras a las cuentas de cada cual, verás que lo que tiene son 3,000 seguidores a pesar de eso. Y que no hay like orgánico, que no hay me gusta orgánico, porque tú lo obligas, pero no lo hay. Y otros que quieren presentarse como el cambio o lo nuevo, la gente no lo asimila como el cambio o lo nuevo, porque siguen viéndolo como lo político de viejo. Y eso entonces tú solamente lo vas a observar de principio de año en adelante, cuando las candidaturas se sientan porque ya estén realmente compitiendo y porque esa competencia esté manifestada en encuestas que se respeten, que quizás son pocas en principio porque son contratadas, y hay que entender que son legítimas y que además de eso son reales. ¿Sabe por qué son reales? Porque se inducen a una respuesta. Y tú preguntas de 5 maneras. Si fuera hoy las elecciones, ¿quién tú crees que va a ser presidente independientemente del que te guste? Es una. ¿Y por cuál tú votarías? Es otra. Y si el tuyo no va, ¿por cuál tú votarías? Es otra. Y de estos 3, ¿por cuál tú votarías? Es otra. Y de estos 4 o 5, ¿por cuál tú votarías? Es otra. Entonces tú coges la que a ti te convenga, a las 5. Y es real. Pero también es real en ese momento, como una fotografía. Dentro de una semana ya no es esa. Entonces las encuestas son eso. A mí no me preocupan. En Panamá acaban de pasar las elecciones. Y un candidato que le daban 0.8 sacó 22%. Está bien, no ganó. La victoria no tiene sustituto. Pero el 22% de una votación quiere decir que el Estado entonces tiene un contrapeso. Sí, eso es cierto. Y de que ese contrapeso se manifiesta en que no van a poder seguir aprobando los préstamos automáticamente, como ha pasado aquí en los últimos 20 años. Primero el PRM, cuando gobernaba como PRD, y luego el PLD. Entonces yo creo que las cosas son interesantes seguirlas, esas encuestas hay que verlas, pero hay que verla completa. Como le señalé ahorita, el PLD, muy bien, es el partido que tiene más seguidores. Pero cuando usted analiza, el que dice que no sabe por quién va a votar y que no va a votar, lo pone a ellos en una segunda vuelta. Su propia gente. Pero aún así persiste el tema de los dos bloques. Y quiero preguntarte, incluyendo la posibilidad de una tercera opción, de lo que se puede hablar es porque quien está en el poder es el Partido de la Liberación Dominicana, ¿verdad? Y es el partido a derrotar. O sea, las demás agrupaciones políticas lo que buscan es derrotar al Partido de la Liberación Dominicana. Pero ni siquiera se vislumbra un bloque opositor. Porque tú tienes, por ejemplo, en tu caso, que eres un opositor y prácticamente estás en un lado solo.
tiene al Partido Revolucionario Moderno, pero ellos no se ponen internamente de acuerdo, porque lo ideal hubiese sido que entre Hipólito y Abinader se pusieran de acuerdo y llevaran una opción ahí consolidada entre ellos. Te vas entonces a las otras agrupaciones de los denominados partidos decentes, que ahí está la fuerza esta de Menú, Tavares Mirabal, el ex procurador, entre otros, y ellos también conforman otra fuerza. O sea, se ve una gran dispersión en medio de un partido consolidado en el poder, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, ahí tendríamos nosotros que eso es dificilito. Parafrasear es difícil marcharle así a una agrupación como esa. Por eso te digo, tendríamos que recordar a Peña Gómez en este caso, como referente, que decía en aquella época que al PRD solo lo derrotaba el PRD. Y el PLD parece que va a ser derrotado primero por el PLD. El PLD va a ser derrotado por el PLD. ¿Se sigue confiando en que sean ellos? No, yo no confío, yo por lo menos, Hito Bisonó, mi trabajo no he confiado en que me lo haga el otro, no. Yo te estoy diciendo cuál es el escenario que yo veo. Entonces, esa problemática interna que tiene el PLD, pasado el 6 de octubre, espero yo, confío yo, primero en el ciudadano dominicano que quiere algo diferente y que se manifieste y diga, bueno, yo voy por aquí. Y después que entendamos entre todos que la alternabilidad del poder es saludable y que busquemos la manera de que podamos reunirnos para procurar ese cambio. Y un cambio positivo, fue lo que yo hablé al inicio del programa. Aquí no estamos hablando de todo contra todo primero para colocarse, pero después nosotros tenemos que ver cómo solucionamos los problemas del país. Los problemas del país no son los problemas internos de los partidos. El problema del país, por ejemplo, es el dengue hoy. Cómo nosotros hacemos una política pública de salud que sea preventiva, que nosotros con el dinero incluso que hay podamos ser eficientes con los problemas que tenemos. Ayer otra vez cierran o declaran en emergencia la maternidad del hospital Estrella Ureña. Eso es imposible. ¿Cómo nosotros en República Dominicana comenzamos a hablar de combatir la inseguridad, pero en las causas de la inseguridad? No es poner más años y más gente presa, es darle más opciones al ciudadano, principalmente a los jóvenes, porque cuando vemos las métricas, al que asaltan es un joven, el que asalta es un joven, el muerto es un joven, en accidentes de tránsito son jóvenes. Sí. Entonces, ¿qué está pasando con nuestros jóvenes que están metiéndose en todos esos problemas? ¿Cómo nosotros atacamos eso? Eso no tiene color de partido, eso tiene color de sociedad y de familia. ¿Cómo nosotros podemos realmente encauzar nuestra producción, que hoy día estamos exportando 10.000 millones e importando 20? O sea, ¿dónde está nuestra fortaleza? En el banano, en el aguacate, en la piña, en el mango, en el tabaco, que estamos creciendo poderosamente. Para nosotros entonces poder crear los nichos de trabajo. ¿Dónde está la inversión prioritaria que tenemos que hacer ante los cambios climáticos? En la zona de la frontera hace falta una presa que resguarde las aguas del río Yaque del Norte, que hay suficiente agua cuando viene la crecida. Desde el Antibonito. Sí, entonces... Pero tú dices, perdóname, la desembocadura de Yaque del Norte, ciertamente que va a la bahía de Manzanillo, se pierde. ¿Tú dices esa presa o estás hablando del Antibonito, del otro lado? No, la que irrigaría Santiago Rodríguez, Jabón. Se dice que con Ámina, si tú pones una presa en Ámina, se resuelve correctamente. Sí. ¿Por qué? Porque cuando viene la crecida, acaba con las plantaciones de guineo, el arroz, la vaca se la lleva. Entonces, cuando viene la sequía, se lleva la vaca a la sequía entonces, y el guineo. Y si tuviéramos ese reservorio, esa presa, entonces nosotros tuviéramos las dos cosas controladas. Muy importante. Entonces yo creo que nosotros deberíamos de pensar que en un momento le va a tocar a uno, y nada más va a ser un presidente, y en un momento le tocará a otro, nada más va a ser un presidente. Lo que no podemos nosotros seguir tolerando, y aquí viene entonces la participación del ciudadano, que cada presidente tenga
como si fuera un imperio. Es aquello de Duarte, que Duarte estaba contra toda invasión extranjera, pero también estaba contra que un dominicano se creyera que era un emperador. Nosotros tenemos que tener un plan de desarrollo. Quien les habla, fue el promotor y el que sometió y sacó la ley de presupuesto participativo. ¿Cuál es el espíritu de la ley de presupuesto participativo? Que los alcaldes llamen a una asamblea nacional de la comunidad a preguntarle cuáles son las prioridades que ellos tienen como comunidad, quieren como comunidad. Es hacer una alianza incluso y decirle, yo tengo este presupuesto, yo puedo, de lo que ustedes quieren, lo que podemos hacer es eso, porque este es el presupuesto que yo tengo. Claro. Entonces, eso debemos nosotros hacer con el país, ver hacia dónde vamos, eliminar ya la cantidad de préstamos de la manera que se cogen, porque no es que los préstamos son malos, es para qué tú lo coges y a qué costo, cuánto va a la corrupción y a la impunidad, qué más se puede hacer con eso, sin que exista eso. En un país donde no haya justicia y donde la impunidad sea lo normal, la gente no tiene confianza y no invierte. Y en materia de, porque bueno, una opción con un pensamiento propio, con propuestas interesantes, pero eso necesita de algún tipo de estructura y de plataforma orgánica, política. ¿La tienes? Fíjate, obviamente que sí. Lo primero que se necesita, de acuerdo a la ley, es tener un partido que te represente ante la Junta Central Electoral para tú tener una casilla. Sí. Y que la casilla entonces sea donde aparezca tu foto y la de los que te acompañan. Sí. Son dos cosas diferentes. Eso aparecerá porque hay más de 20 partidos que momento, si no tienen representación van a desaparecer. Bueno, si ellos siguen en eso, ellos tienen su derecho, porque son sus partidos, ya sea que lo vean como negocio o como política, para hablar francamente. Y los otros partidos entenderán que necesitarán también representación para seguir articulando políticamente, ya sea para llegar con alianzas o con participaciones. Eso también es así. Lo mío no es vida o muerte, llegar o muerte, no. El problema era el factor tiempo. No, yo en esto me apoyo entonces un poco, no solamente en el caso del 96. ¿Cuál fue el tiempo que tenía Leonel? Leonel fue producto de una coyuntura. Ahora, tú te vas a las últimas 15 elecciones en el mundo. Pero ya Leonel venía con una candidatura vicepresidencial junto con el Pero yo tengo una carrera de 35 años. De política. Sí, eso es verdad. Entonces, y sí, así claro, la tienen otros. Claro. Por ahí hay candidatos que lo han vendido con una intensidad mediática que la gente hasta lo conoce en los periódicos. Sí. Y me apoyo también en lo que ha pasado como política y como situaciones en las últimas 15 elecciones del mundo entero. Busquen la que ustedes quieran. ¿En qué tiempo la hicieron? Te puede ir a Ucrania, a Brasil, a Colombia, a Francia, a Italia, a España. Te puede ir a Guatemala, a Panamá, a El Salvador. Vete donde tú quieras, Costa Rica. Sí. Entonces, lo que hay es que estar ahí haciendo su trabajo. Además, viene de una organización como el Partido Reformista Social Cristiano y el balagrismo, que es un sentimiento nacional. Yo lo que creo algo es te toca de ese sentimiento balagrista. Pero de lo bueno. De lo bueno. De lo que yo te estoy hablando ahora. Sí. En que yo creo, en un estado pequeño, en bajar los impuestos, entrar la informalidad dándole confianza a la gente de que lo que está gastando lo está haciendo correctamente y con transparencia. Son cosas que son corrientes de gobierno y de pensamiento. Tú tienes una expresión clara. Ojalá que encuentre una estructura política para canalizar eso. Gracias, Cito. Una lástima que el tiempo por los tapones no nos permitiera abundar. Muy bien. Tratamos varios temas. Siempre es un placer conversar con Ito Bisonó. Señores, nosotros vamos a volver mañana, Dios mediante.